Buen día, doctor. Doctor Almeida, buen día. ¿Me escucha? Buen día, doctor. ¿Nos escucha? Ahí está. Buen día, doctor. ¿Puede activar su audio, por favor, doctor? No lo escuchamos. Ahí está. Buen ¿Está? día. Buen Buen día. día. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 ahora perfecto. Buen día. ¿Cómo está, Buen día. doctor? Bien, bien. Ya. ¿Estamos listos como para comenzar? Cuando quieran, ¿a cuánto tenemos que esperar a alguien más? No, porque igual la clase está grabada, así que ningún problema. Bueno, el doctor Almeida es director del curso de Flebología y Linfología de la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología. Es miembro de la comisión, así que para nosotros, doctor, es un honor y un orgullo que esté dando la clase. Y más que es ex alumno de la UNE, como me había dicho, ¿no es cierto? Así que, y son Corrientes, así que muchísimas gracias por estar acá con la doctora Mareco. Le damos las gracias que somos las directoras del curso. Y bienvenidos a toda la clase. Cuando quiera Bueno, comenzamos, doctor. Puede compartir su perfecto. pantalla. Muy bien.
Bien, vamos a hablar de lo que es la enfermedad venosa crónica, es decir, esto es la historia natural de lo que son las varices y las consecuencias posteriores que esto acarrea, la hipertensión venosa, y cómo esto desencadena finalmente en una serie de secuelas que a largo plazo traen problemas tan graves como las úlceras venosas al final de esta historia natural de la enfermedad. Eh, el enfoque en este punto es sobre la fisiopatología y sobre los puntos diagnósticos que son claves para esta enfermedad. Situándonos en el sistema venoso de miembros inferiores particularmente, lo que vamos a tener en cuenta es que es importante que sepamos primero a qué definimos como varices. Las varices son dilataciones permanentes y patológicas. Esto define la diferencia entre una vena enferma y una vena varicosa, con alargamientos y flexosidades. Existen algún agrandamiento y alargamiento de venas que sí son normales, por ejemplo, las venas en los deportistas o deportistas de alto rendimiento, los cuales tienen un alargamiento, pero estos no son patológicos y no presentan flexosidades eh, como sí lo presentan las varices. Dentro del sistema venoso profundo tenemos que hacer una diferenciación en base a la profundidad. El sistema venoso superficial, que es el cual vamos a hacer mención hoy de la enfermedad venosa, representa solamente un 10% y esto tiene una gran variabilidad individual. Es decir, a través de cada persona, este sistema venoso superficial es casi como un sistema de huellas dactilares en el cual hay esta enorme diferencia entre un individuo y otro. Y el sistema venoso profundo es un sistema eh, que no presenta esta misma variabilidad, representa el 90% del sistema venoso de los miembros inferiores. Este sistema ya tiene paredes venosas más gruesas y presenta válvulas, lo que hace que después esto genere la futura hipertensión venosa que vendrá a continuación cuando esta enfermedad se desarrolla. La insuficiencia venosa crónica, es decir, el fallo de estos sistemas, representan un estado de dificultad en el retorno venoso, donde la sangre fluye en un sentido opuesto, es decir, la sangre en lugar de retornar al corazón queda alojada en los miembros inferiores. Una clasificación, se escucha bien, ¿no? Cualquier cosa me... Perfecto, perfecto, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer preguntas, alguien quiere ir interrumpiendo durante la disertación o si no lo hacemos al final de la misma. Una clasificación muy sencilla, pero muy práctica para tener en cuenta a las varices primarias es clasificarlas según su tamaño. Las telangiectasias son aquellas que tienen 1 milímetro o menos de diámetro. Las varices reticulares, las cuales se encuentran dentro del plexo subdérmico, tienen un tamaño entre 1 y 4 milímetros. Y las varices tronculares son aquellas que tienen más de 4 milímetros y están representadas por venas afena interna, externa, venas perforantes, soleares y gemelares. La fisiopatología se presenta en esta enfermedad por una incompetencia valvular, es el principal mecanismo, ¿sí? La coaptación valvular venosa no se logra debido a la destrucción directa, por un lado, esto puede ser por un traumatismo directo de la válvula o una recanalización de un síndrome postrombótico o la dilatación de la pared venosa. Eso aleja las válvulas y no permite la coaptación de manera correcta. Esto genera una serie de fenómenos que van desde el fallo valvular, este pasaje de sangre que se produce del sistema venoso profundo al superficial, es decir, un fenómeno retrógrado. Esto genera lo que conocemos como hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa es la productora finalmente de varices. Pero a partir de este punto, de la generación de varices, lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay un daño
de la microcirculación. Este daño de la microcirculación genera exudación de líquido, edema, inflamación y finalmente los cambios tróficos que vemos al final de la etapa más avanzada de esta enfermedad. Tengan en cuenta que todos estos daños en algún punto son, no digo reversibles porque la enfermedad en algún punto no logramos curarla, sino tratarla, pero sí podemos frenar estos daños y evitar que se hagan más profundos. La hipertensión venosa, que es muy importante, este aumento de presión venosa se transmite desde vénulas a capilares, impidiendo el flujo correcto. Este estado de bajo flujo dentro de los capilares causa atrapamiento leucocitario. Este es un fenómeno ya bastante conocido en la fisiopatología. Los leucocitos atrapados liberan enzimas, radicales libres, y esto daña las membranas basales capilares. Finalmente, proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno, se filtran a los tejidos circundantes, formando esta esclerosis, este mango de fibrina. Todo esto se produce en el tejido celular subcutáneo de los miembros inferiores. Esta fibrina intersticial y el edema resultante disminuyen el suministro de oxígeno, causando hipoxia. El resultado final de toda esta cascada de eventos es la inflamación y la pérdida tisular. Como vemos en estadios avanzados de la evolución de la enfermedad venosa crónica, esto se asocia a cambios de piel y úlceras, ¿sí? Es el estadio final, es la claudicación, es finalmente lo que conocemos como insuficiencia venosa crónica. Existen factores de riesgo, si bien hay muchos, hay algunos que sí están probados y asociados directamente. Una edad mayor de 70 años ya predispone a cambios más profundos en esta enfermedad. La multiparidad, un aumento de peso mayor a 10 kilogramos y la bispedestación prolongada. La enfermedad es bastante, entre comillas, sencilla de diagnosticar, ya que presenta por un lado síntomas y por un lado signos que son bastante patognomónicos de ellas. La sensación de hormigueo, el ardor, los calambres, la hinchazón, picazón en la piel, piernas inquietas y cansancio. Estos se presentan como síntomas asociados a la enfermedad si empeoran en el transcurso del día, es decir, el paciente nos relata que a lo largo del día los miembros inferiores se aumentan de tamaño, ellos dicen retención de líquido, o se agravan por el calor. Al revés, si estos síntomas se alivian con el reposo y la elevación de los miembros inferiores, estamos en presencia de la enfermedad venosa crónica. La gravedad de los síntomas no siempre se corresponde con el tamaño o extensión de las varices. Es decir, podemos tener pacientes que tienen un gran cúmulo de varices superficiales con poca sintomatología, y los síntomas sí pueden estar presentes y nosotros podemos no tener varices visibles. Esto se conoce como estadio 0 de la enfermedad venosa y hay que tenerla en cuenta porque si bien no tiene varices visibles, el paciente no lo ve, sí tiene sintomatología compatible con enfermedad venosa y nosotros podemos tratarlo. Y ahora los signos de la enfermedad venosa son los que podemos ver directamente en los miembros inferiores: telangiectasias, varices reticulares, edema, cambios tróficos y finalmente úlceras. Todo esto ha generado el desarrollo hace ya tiempo de una clasificación clínica que para la especialidad de flebología a nivel mundial sirve como una forma de scoring para tener en cuenta el avance de la enfermedad. Se divide en 7 estadios. Esta clasificación clínica se divide desde el estadio 0, como mencionaba recién, donde solamente hay síntomas. En este punto, ¿podemos tratar? Sí, porque nosotros determinando la presencia de todos estos síntomas, sin tener algún signo visible, podemos tratar la enfermedad. El paciente siente el alivio, que es por lo cual habitualmente consulta en estos estadios. A partir del estadio 1, ya podemos notar las primeras varices, las más pequeñas, varices reticulares, telangiectasias. Varices visibles, ya un estadio 2,
En el estadio 3 se agrega el edema. En el 4 hay lo que nosotros conocemos como cambios tróficos. Esto ya nos han dicho algunos dermatólogos, es algo muy propio de cómo lo nombramos en la especialidad, pero son cambios muy específicos. Es decir, cambios de coloración de la piel, dermatitis ocre, atrofia blanca, corona flebectásica. Todo esto tiene que hacernos pensar que el paciente ya está con una enfermedad venosa con estadios avanzados. En el estadio C5 representa una úlcera curada, paciente que se presenta y ya ha tenido úlceras. Nosotros al momento de observarlo notamos que esta está cerrada. Y la úlcera activa, la claudicación de todos los sistemas venosos y linfáticos, la úlcera abierta, el estadio C6. Para que podamos tratar correctamente es importante saber que esta es una enfermedad crónica y evolutiva, con lo cual que un paciente esté en un estadio de los más bajos no significa que no pueda llegar a los más altos. Muchas veces depende del paciente, pero muchas veces va a depender de nosotros y el diagnóstico que hagamos sobre el estadio del paciente y para evitar. Yo creo ciertamente que los estadios más avanzados, cambios tróficos y úlceras activas son, en cierta manera, mucha responsabilidad de los médicos, que no podemos hacer los tratamientos correctos, porque esto, si bien no puede frenarse, sí puede evitarse la progresión con mucha antelación. Es decir, en estadios más iniciales, nosotros podemos y debemos hacer la intervención para que los pacientes no lleguen a estadios finales. Esto, a mi criterio, representa un fracaso. La clasificación tiene, digamos, varios aspectos a tener en cuenta, pero estos que les mencioné son los más salientes y ya nos permiten saber a qué nivel de la enfermedad está el paciente. Está claro que estos cambios tienen tiempo en el paciente, es decir, vamos a ver estos cambios alrededor de 10, 15 o 20 años de evolución, pero cuando ocurren finalmente, y hablo específicamente de la úlcera venosa, es que ya ha fracasado todo esto. Quizás el paciente, pero probablemente también nosotros, en un diagnóstico más temprano y también en un tratamiento más temprano. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Es bastante sencillo en el examen físico. Como les decía, antecedentes personales y familiares de patología venosa y factores de riesgo. Examen físico lo hacemos siempre con el paciente en bipedestación. Palpamos los trayectos varicosos y palpamos los ejes afenos y los territorios perforantes. En muchos casos, pacientes delgados, venas afenas insuficientes pueden palparse y también venas perforantes con el signo de la oquedad ya podemos tener, digamos, una orientación sobre la patología del paciente. Es de buena práctica también hacer una palpación de los pulsos arteriales. Tenemos muchos pacientes con patología mixta. Podemos tener es de fácil acceso tener un Doppler de bolsillo en el consultorio. Esto después nos permitirá hacer, si ya tenemos la posibilidad de tener un manguito más, digamos, de mayor volumen, hacer un índice tobillo-brazo, y esto específicamente para pacientes con enfermedad mixta. Y el ecodoppler venoso, que es el estándar de diagnóstico en nuestra especialidad. Podemos hacerlo nosotros mismos o derivar a algún colega que haga este tipo de diagnóstico, teniendo siempre, yo cuando lo va a hacer un colega, siempre trato de que el colega sepa que yo estoy buscando específicamente, y hablando de insuficiencia venosa, estoy buscando, si sospecho que el paciente tiene esta enfermedad avanzada, coloco una reseña diciendo que estoy buscando el reflujo de venas afenas y de venas perforantes. Eso ya orienta al colega que va a hacer el estudio y no nos da un informe muy escueto y muy pequeño que no da absolutamente información. Un informe de ecodoppler que uno está evaluando enfermedad de insuficiencia venosa que diga sin signos de trombosis no nos sirve mucho.
Así que necesitamos que el ecodoppler sea de buena información. Este ecodoppler, que es el estándar diagnóstico, como les decía, detecta principalmente reflujos safenos y perforantes, que son los que nos ayudan en la enfermedad y en la insuficiencia venosa. Detecta obviamente también trombosis, nos sirve para un mapeo venoso prequirúrgico y nos sirve finalmente para hacer un tratamiento ecoguiado, como lo es hoy la ecoesclerosis. Las complicaciones, estas las vamos a ver en la enfermedad avanzada. Son las que se producen principalmente en la piel de los miembros inferiores. Cuando uno ve en el tercio medio e inferior de la pierna pigmentación, dermatitis ocre o hipodermitis, tiene que pensar necesariamente en enfermedad venosa y debe hacer tanto un diagnóstico clínico como un diagnóstico imagenológico de la enfermedad para saber los reflujos que presenta el paciente y ya sea los perforantes, lo que nosotros llamamos reflujos eh, horizontales o reflujos largos, como los reflujos verticales o cortos, que son los reflujos perforantes. La hipodermitis, la celulitis y finalmente la complicación más grave, que es la úlcera. Las complicaciones vasculares de la enfermedad evolucionada, la hemorragia, la tromboflebitis superficial y la más compleja de las complicaciones vasculares es la trombosis venosa profunda y eventualmente un tromboembolismo de pulmón. Las complicaciones infecciosas, estas son extremadamente frecuentes en pacientes con enfermedad venosa crónica. La linfangitis y la erisipela, ambas enfermedades muy ligadas a la disminución de la inmunidad. Toda esta cascada de eventos de filtración de macromoléculas, de filtración proteica hacia el tejido celular subcutáneo, en un punto generan una disminución de la inmunidad a nivel local de los miembros inferiores. Eso genera una especial eh, característica en estos pacientes, que esta enfermedad es mucho más frecuente. Cuando nosotros vemos pacientes con erisipela y linfangitis a repetición, a veces ni siquiera notando varices visibles en los miembros inferiores, tenemos que pensar que existe algún tipo de enfermedad venosa crónica y eventualmente insuficiencia. Con lo cual, tenemos que seguir toda esta sistemática de diagnóstico, ya sea clínico, imagenológico y finalmente instaurar un tratamiento. Obviamente el tratamiento específico de las enfermedades infecciosas, ya sea la erisipela como la linfangitis, se da directamente de forma clínica, ¿no? Tratamiento antibiótico, eventualmente algún vendaje compresivo suave para disminuir la inflamación, pero tenemos que ir a tratar la causa posteriormente y esto sería ver la insuficiencia venosa crónica. Las recomendaciones que damos como medida general para los pacientes con varices, con enfermedad venosa: disminuir el peso, tratar todos los que son factores predisponentes, evitar bipedestación prolongada, que usen calzado cómodo. Es frecuente que los pacientes no lo hagan, a veces por una cuestión de requerimientos del trabajo. Ejercicio de activación de la bomba muscular de la pierna, es decir, la dorsiflexión de los tobillos, elevar los miembros inferiores y evitar fuentes de calor por tiempo prolongado. Son recomendaciones generales, no van a tratar, digamos, específicamente el nudo de la enfermedad, pero al paciente le causan principalmente alivio cuando lo hace. El tratamiento, dos tipos: el tratamiento médico, que se basa principalmente en medios de compresión, y estos son medias de compresión y vendas. Las medias de compresión, cuando el paciente no tiene una lesión a nivel dérmico en el miembro inferior, son ideales porque el paciente puede colocárselas a la mañana, al inicio de la jornada, y finalmente las retira a la tarde o noche en su domicilio. Cabe destacar que los medios de compresión, ya sea que el paciente use medias o vendas, por ejemplo, en el caso de vendas, tener una herida abierta, una úlcera,
el paciente, los medios elásticos y sobre todo los medios de elasticidad alta, como las vendas, deben retirarse cuando el paciente se acuesta. El paciente no debe dormir con medias ni vendas, ¿sí? Existen sí unas medias de corto estiramiento, las vendas de color blanco, que tienen un estiramiento solamente del 30%, esas, en un caso de un vendaje multicapa, sí el paciente puede dormir, pero en el caso de compresión elástica, como medias o vendas, el paciente las debe retirar a la noche cuando se acuesta. Las medias de compresión, las clásicas, entre 20 a 30 o 30 a 40 milímetros de compresión. La base del tratamiento compresivo, mejorar el retorno venoso, reducir el reflujo, reducir la hipertensión venosa. Y el otro pilar del tratamiento médico son los fármacos flebotónicos, activadores de la circulación. Existen diferentes, más o menos todos con el mismo desempeño. Los damos cuando la sintomatología del paciente lo requiere. Y ya las opciones de tratamiento específico de la enfermedad. Existen desde la terapia conservadora, que habíamos dicho, como terapia médica, hasta tratamientos quirúrgicos, como la flebectomía ambulatoria, la cirugía clásica, que todavía hoy la seguimos haciendo con buenos resultados, como hace más de 50 años. El láser endovenoso, que en nuestro caso, en nuestro país, es un tratamiento de tipo quirúrgico, lo hacemos en quirófano, este láser endovenoso. Existen colegas de otros países que hacen tratamiento láser, inclusive de venas afenas, en eh, consultorios ambulatorios o consultorios privados, pero en nuestro país la cirugía láser se hace en quirófano. También la radiofrecuencia, que es un método similar al tratamiento láser endovenoso, también en quirófano, y la escleroterapia para vasos pequeños y la ecoesclerosis para vasos más grandes, sí, ya es un tratamiento ambulatorio que eventualmente puede hacerse en un consultorio preparado para esto. Como conclusión, tenemos que decir que esta enfermedad venosa es crónica evolutiva y esta enfermedad, como la vemos, al aumentar nuestra expectativa de vida, se encuentra en aumento. La utilización de una clasificación que englobe esta sintomatología es fundamental. Nos va a dar a nosotros el parámetro en el cual se encuentra el paciente. Que el paciente nos visite y se encuentre en un estadio de los iniciales, donde solamente tiene varices reticulares y telangiectasias, que eso representa a veces el 70% de la consulta del consultorio, excepto que ustedes hagan, como en algunos casos, tratamiento de úlceras y heridas. La gran mayoría de pacientes que van a tener en un consultorio son pacientes que tienen varices reticulares y telangiectasias. Inclusive en esos casos es importante hacer un seguimiento porque al cabo de años el paciente y los diferentes cambios, como también es más frecuente en la mujer, los cambios hormonales y los cambios que se deben a probables o posibles embarazos que tenga ese paciente, después finalmente pueden hacer evolucionar la enfermedad y a veces muy rápidamente. Pacientes que referían que hace poco tiempo no tenían una enfermedad muy evolucionada, después con el tiempo la notan y en forma muy rápida. Los pilares de diagnóstico, obviamente, el diagnóstico clínico y los estudios mínimamente invasivos. Los tratamientos conservadores y la terapia compresiva son esenciales, pero no reemplaza esto a los tratamientos específicos. Es decir, en cada etapa de la enfermedad nosotros podemos hacer tratamiento. Los conservadores prácticamente se usan en todas las etapas de la enfermedad. Y después los procedimientos específicos, desde la esclerosis de vasos pequeños en los estadios iniciales e inclusive los más grandes. Y después ya tenemos para estadios más avanzados la cirugía láser y la radiofrecuencia, que son los que últimamente han
llegado como métodos de tratamiento para esta enfermedad. Muchas gracias. Este es mi contacto. Si alguno quiere hacer alguna consulta o alguna inquietud, lo tienen aquí y lo pueden hacer directamente a mi correo electrónico. Doctor, le pregunto, ¿ustedes hacen radiofrecuencia? Y Bien, yo particularmente en esta etapa, digamos, de mi trabajo, estoy abocado mucho a la ecoesclerosis. ¿Y por qué? Yo me formé principalmente haciendo cirugía, ¿no? En el hospital militar. A partir de ahí, durante muchos años, trabajé haciendo cirugía convencional y mucha de cirugía láser. Sí, conozco colegas y con mucha experiencia en radiofrecuencia. Creo, digamos, particularmente que los métodos de ablación térmica, como el láser y la radiofrecuencia, tienen los dos como cierta tasa de éxito muy similar, ¿no? Yo experiencia con radiofrecuencia particularmente no tengo. Radiofrecuencia endovascular estamos hablando, no radiofrecuencia superficial, ¿no? Eh, pero en mi caso, al hacer mucha terapia y tratamiento de úlceras, noté con el tiempo que pacientes añosos, es decir, paciente de 70, 80 años, con úlcera venosa activa, abierta, el cual hace un par de años atrás nadie operaba, quería hacer ningún procedimiento sobre ese paciente, encontré que la ecoesclerosis en ese tipo de pacientes con úlcera activa, inclusive dentro de la úlcera, siendo una inyección intraulcerosa, porque debajo de esa úlcera existe una vena perforante con reflujo, podía tratar a estos pacientes sin necesidad de que el paciente se sometiera a un procedimiento quirúrgico. Estamos hablando de pacientes con, digamos, múltiples enfermedades, diabéticos, hipertensos, pacientes que no son candidatos para un procedimiento quirúrgico ni de ablación térmica. Entonces, en mi caso particular, que vengo de la cirugía, fui migrando un poco hacia la ecoesclerosis, pero no porque no crea en los otros métodos, sino porque particularmente la práctica, hoy mi práctica, encuentro que estos pacientes que trato, la verdad que con la ecoesclerosis tienen un gran resultado y no se someten a el estrés que significa un quirófano para ese tipo de pacientes. o sea que radiofrecuencia no hacen ustedes. No, no. Como le digo, la ecoesclerosis, en mi caso, sí, ya tengo, digamos, bastante experiencia haciéndolo. Encuentro que puedo resolver, digamos, gran parte de la patología. Eventualmente, si después existe, por ejemplo, una que uno llamaría una contraindicación, particularmente en mi caso, que ya tengo cierta experiencia haciendo, no tengo mucha contraindicación para una ecoesclerosis, excepto, por ejemplo, que tenga el paciente un callado safenofemoral excesivamente amplio y esa ampliación llegue a la vena femoral y lo que uno tenga que hacer ahí sea directamente una ligadura al ras, algún procedimiento específicamente quirúrgico. En general, el manejo es directamente con ecoesclerosis, en mi caso. Le repito, no significa esto el, digamos, la diferencia entre el tratamiento de los métodos, simplemente una práctica propia, ¿no? ¿Y la ecoesclerosis con qué la hace, doctor? ¿Qué utiliza? ¿Polidodecanol? Sí, sí. En general, hablando de tratamiento de venas safenas y perforantes, polidocanol al 3% y eventualmente al 2% en algunas venas perforantes. Perfecto.
¿En cuánto ¿Hola? tiempo? Sí, ahí. Ahora escucho, doctora. ¿En cuánto tiempo nota el cierre de la úlcera, doctor? ¿Cuánto tiempo pasa? Bien, el tiempo del cierre de la úlcera es variable. A veces uno, o sea, cambios, es decir, cambios hemodinámicos, cambios en la clínica del paciente, el paciente los nota rápido, ¿sí? El paciente mejora en el dolor, mejora el edema, pero la úlcera, en mi experiencia, tiene un tiempo muy variable y eso sí ya depende del estado general del paciente. Más allá de que uno, eh, digamos, resuelva el problema de la hipertensión venosa, que es haciendo la oclusión directamente de los puntos de reflujo, es que el paciente además tiene otros, digamos, tiene otros componentes. Estamos hablando obesidad, diabetes, puede ser un paciente con un trastorno mixto, es decir, puede tener alguna patología arterial también concomitante. Entonces es variable. A veces es rápido, ¿sí? Pero a veces tarda, ¿sí? Y el tratamiento se transforma en un método más, ¿no? No el método, es uno más. Em, Uno no debería esperar, y esto hablo también por el resto de los métodos, ¿eh? El láser, el cual lo he hecho, eh, también, es decir, uno tiene que esperar la mejor evolución y tomarlo como un método complementario, no como el método de curación. Eso para digamos, para el propio profesional y también para que el paciente sepa que eso va a servir como un método de ayuda, pero no significa cura. Yo, por lo menos en mi caso, nunca hablo de cura, ¿sí? Hablo de la mejor manera de tratar la herida y la enfermedad, pero no de la cura, porque eso sabemos que puede lograrse y a veces no. A veces es tan rápido la evolución como algunos meses, y otra vez, alguna otra oportunidad puede tardar algunos meses más. Pero quizás no trato de tomarlo en factor de tiempo, sino en mejoría clínica y a veces local de la herida. Es decir, podemos notar que la herida está, digamos, más granulante, mejor oxigenación de todos los tejidos, cambia. eh, si tienen oportunidad de tratar pacientes con enfermedad venosa crónica avanzada, cuando uno hace estos procedimientos, y ahí sí también pongo de nuevo a los procedimientos quirúrgicos, la piel del paciente mejora, nunca hay una mejoría completa. Una consulta habitual del paciente es que ese color de la dermatitis ocre, ese color bronce, color negro que tienen en la parte inferior de las piernas como si fuera una media, nunca mejora completamente. Sí hay una gran mejoría, pero nunca una coloración similar al resto de la piel de la pierna. Y eso se lo dejo claro a los pacientes, pero sí se nota una mejoría en la coloración, no una eliminación definitiva, pero sí mejoría. Y después la mejoría clínica, que es la principal. Uno cuando hace un método de tratamiento, ya sea de ablación o un método de esclerosis, el paciente lo que siente inmediatamente es la mejoría clínica, y eso diría que es en más del 90% de los pacientes. Mejora el dolor, mejora la retención de líquido, mejora el edema, hay una mejoría clínica evidente, y eso es casi lo que el paciente más agradece en este tipo de casos. ¿Y con qué le cura las úlceras, doctor? ¿Qué está usando? Bien, la curación de la úlcera depende del estadio en el cual uno encuentre a la úlcera. Eh, como sabrán, la úlcera representa una herida crónica que está distorsionada en su esquema de cicatrización normal, es decir, no sigue este, esta herida el esquema de cicatrización normal. Entonces, en general, las úlceras, cuando uno las recibe o cuando yo recibo por primera vez, en mi caso, son pacientes que ya han utilizado métodos clásicos de tratamiento. Métodos clásicos de tratamiento es lavar y curar una herida todos los días, ¿sí? Este método clásico de tratamiento puede dar resultados variables.
Cuando hablamos específicamente de úlceras de miembros inferiores, lo que encontramos es que en muchos casos no se tiene en cuenta el factor hemodinámico, con lo cual indicamos al paciente, excepto que tenga alguna contraindicación desde el punto de vista arterial, indicamos siempre métodos compresivos. En el caso de las úlceras de miembros inferiores, está probado y muy probado que los métodos de vendaje multicapa son los más efectivos y los que mejor resultado tienen. La herida al principio, y es lo que uno encuentra habitualmente, tiene un estadio inflamatorio prolongado. Es decir, el estadio inflamatorio que en la cicatrización clásica y la cicatrización normal toma 2 semanas, en el paciente con una úlcera crónica está prolongado. Ese estadio inflamatorio prolongado es el principal, a mi criterio, y la evidencia creo que también lo avala, es que ese factor, ese periodo inflamatorio, entre comillas, infeccioso, porque se habla en este punto de un biofilm, de una contaminación bacteriana crítica que no permite avanzar hacia el estadio posterior. La presencia de necrosis, de esfacelo y de esta biopelícula y este contenido bacteriano a un nivel medio en el cual no produce una infección activa, pero sí esta contaminación crítica no permite avanzar a estadios inferiores. Ese estadio en el cual el paciente queda por mucho tiempo se prolonga desde meses hasta años. Y es el estadio en el cual uno tiene que salir lo más rápido posible para que el paciente avance en la curación y en en las sucesivas fases de la cicatrización. Existen ahí diferentes métodos. Los compuestos con plata y algunos otros como el yodo específico, no el yodo como uno lo conoce con la iodopovidona, sino compuestos de yodo como el cadexómero de yodo y las biguanidas son, en este punto, los productos que tienen mejor desempeño y que son los capaces de eliminar el biofilm. Otros materiales no tanto, ¿sí? No hay pruebas de esto, pero cuando uno los utiliza en la práctica, hablando de la plata, hexómero de yodo y las biguanidas, nota que esta fase inflamatoria infecciosa empieza a mejorar. Así que en este punto, eso. Ya una vez que la herida avanza, después ahí hay diferentes métodos de curación y de tratamiento. Siempre, y hablando de miembros inferiores, en mi caso utilizo vendaje multicapa, casi siempre. Puede usarse también vendas de zinc marina, son muy efectivas, haciendo una buena curación, y esta curación en el paciente permanece varios días. Cuando yo hago un vendaje multicapa, el paciente tiene esta curación por al menos 5 a 7 días, a veces un poco más. Y después el paciente puede alternar con una curación clásica en su domicilio o en nuestros consultorios hacemos el cambio de este vendaje por un vendaje nuevo y variando siempre que lo requiera el tipo específico de curación. ¿Y cirugías con úlcera abierta hace, doctor? Claro, ahí esto iba hoy al principio cuando decía el método de tratamiento. En mi caso, yo creo que pocos cirujanos yo he hecho cirugías con úlcera abierta, no, pero cuando está la úlcera abierta, el método que yo elijo, y ya le digo, en este caso con pacientes añosos y con múltiples enfermedades, utilizo la ecoesclerosis. Se puede hacer en un consultorio con mediana complejidad, el paciente está sin sedación, simplemente con algún analgésico por vía oral y se va caminando. O coloca un vendaje y el paciente se va. Inclusive haciendo el tratamiento sobre el lecho ulceroso, eh, el método de ecoesclerosis tiene gran resultado y digamos, por suerte en mi caso, haciendo hace años este procedimiento, nunca he tenido un problema específico sobre la herida, ni contaminación, ni nada que se le parezca. No sé, no conozco colegas que hagan tratamientos quirúrgicos sobre heridas abiertas. Yo particularmente no sé si lo recomendaría. eh, en algún momento algún colega lo ha hecho, pero hoy que yo sepa, no muchos lo hacen. La opción es optar por esto, ¿no? Por la ecoesclerosis. Eh,
es una apreciación personal. Y cirugía de safenectomía. Sí, ¿Hacen, hacen safenectomía convencional, doctor, o mucho láser ya? mire, la cirugía convencional sigue vigente, eh, habiendo tenido formación con esto y viendo y los resultados que eso no cambian porque la patología básicamente es la misma, la cirugía no debería irse completamente, la cirugía resuelve el problema, a nivel hospitalario sigue siendo un arma importante, eh, se hace la cirugía convencional en el medio público mucho, mucho, le diría que es casi y con cierta penetración del método de coesclerosis también. Son los dos métodos que hoy se manejan en el medio público. En el medio privado, el método láser es el más utilizado, seguido por el método de radiofrecuencia. Pero sí le podría decir hoy que en el medio privado, el método que está casi con un 90% de utilización es el método láser. Se usa mucho, y es le diría casi el de elección y el que más se utiliza. Doctor, ¿alguna experiencia entre láser y, por ejemplo, polidocanol? ¿Tiene alguna experiencia en terapias híbridas? Sí, he podido hacer al principio alguna combinación de estos métodos, pero lo que encontré, pocos pacientes, 3 o 4, lo que encontré es que, por lo menos en mi caso, hablo siempre en este tipo de casos, digamos, de preguntas, hablo de una experiencia personal. Habiendo hecho, por un lado, en algún momento, métodos quirúrgicos y métodos de ablación térmica como el láser, y en otra oportunidad métodos de ecoesclerosis, en mi caso particular encuentro mucho más fácil y menos complejo y con exactamente el mismo resultado hacer un buen método de ecoesclerosis que un método combinado híbrido. Hablo, les repito de nuevo, en mi caso. Hay grupos que lo están haciendo a los métodos híbridos, obviamente también con buenos resultados, pero en mi caso particular lo he hecho en pocos casos porque notaba que, digamos, complejizaba un tratamiento que yo podía hacerlo de manera mucho más fácil, con el mismo resultado. Eh, el método híbrido que el método de esclerosis puro, exclusivo, ¿no? Bien, saliendo un poquito de tratamiento y volviendo a la etapa diagnóstica. Em, para estandarizar también un poco, pedimos ecodoppler en todo momento, así sea un paciente que solamente se presenta como sintomático y sin evidencia clínica, o vamos a pedir ecodoppler solamente cuando pensamos en algún procedimiento mini-invasivo a realizar como tratamiento. Eh, en mi caso, la pregunta, digamos, está dirigida a eso sobre la enfermedad. Yo lo pido siempre. Estadio 0, el paciente, uno visiblemente no tiene, digamos, la enfermedad manifiesta. Igualmente, para descartar la enfermedad o no, pido el estudio ecodoppler y a partir de ahí, digamos, el único caso quizás que no pido, es decir, por ejemplo, un estadio 0, paciente con síntomas, no tiene varices visibles, para descartar, yo solicito un ecodoppler. El único caso donde quizás no solicito, el único estadio de la enfermedad en el cual no solicito un estudio de ecodoppler es, digamos, un paciente o una paciente joven con muy poca sintomatología y solamente varices pequeñas visibles. Quizás en ese estadio no solicite, pero a partir de ahí, cuando hay varices visibles, edema y signos de enfermedad avanzada, ya solicito. Como les decía, yo creo que el estudio Codoppler es tan bueno que
sirve no solo como diagnóstico, sirve como pronóstico y sirve como tratamiento. Con lo cual, quizás la única parte de la enfermedad donde no pediría de primera mano un ecodoppler es en un estadio C1/C2, donde la sintomatología es escasa o nula y el paciente solamente tiene varices pequeñas. Del resto de los estadios sí lo pediría, tanto al principio como al final de la enfermedad. Bien, ¿algún otro estudio, algún otro examen complementario que se pueda pedir aparte de un estadio C4, C5 o C6 que tenga realmente soporte o validez? Sí, cuando, digamos, si bien la enfermedad venosa tiene algunos, digamos, algunos puntos específicos y que son en general los que nos van guiando para esto, existen, digamos, hay que pensar después un poco más allá de eso. Es decir, ahora estoy hablando y me voy a referir un poco, por ejemplo, a lo que son los síndromes de compresión venosa, como el síndrome de cascanueces. No sé si lo tienen o lo han Sí, visto a sí. lo largo del curso, pero este tipo de síndromes como el síndrome de cascanueces, nutcracker, las varices vulvares y el síndrome de congestión pélvica tienen que hacernos pensar de que existen varices más allá de los miembros inferiores. Cuando uno tiene la idea, digamos, diagnóstica de que esto puede estar pasando, ya uno puede subir en diagnóstico y ya empezar a pedir, por ejemplo, una angiotomografía, una eh, en 3D, con reconstrucción 3D. Es un estudio muy informativo que da, digamos, una información muy valiosa. Eh, a partir de ahí, ya todo lo que sean imágenes de reconstrucción 3D son las que últimamente han llegado a la especialidad y nos están mostrando, digamos, una anatomía que antes no veíamos, ¿no? Que el ecodoppler no mostraba. Son estos los estudios, los de reconstrucción 3D, tanto la tomografía como la angioresonancia. En reconstrucción 3D lo que nos da como última medida y actualmente una, eh, digamos, una idea anatómica que no teníamos antes cuando teníamos solo el estudio ecodoppler. Son los estudios que hoy, como último, tenemos a la mano, ¿no? No son muy fáciles de conseguir, pero, digamos, haciendo las gestiones pertinentes uno lo puede lograr. Son los que seguirían, eh, respondiendo a la pregunta, digamos, en la escala diagnóstica y saliendo específicamente del ecodoppler. Sí, y esto hablo otra vez a nivel personal, y creo que en muchos lugares ya las, digamos, antiguas radiografías con contraste, sí, no son un método diagnóstico hoy que nosotros hagamos y quizás con los nuevos que hay tampoco lo recomendamos. Es decir, eh, los métodos de contraste no en esta época ya no, digamos, no los hacemos, los recomendamos. ¿Y en qué casos utilizaríamos, si la tuviéramos a mano, a la realidad aumentada? Bien, eh, la realidad aumentada creo que sirve más para una cuestión de que eh, el paciente, a ver, la realidad aumentada creo que está diseñada para mejorar la visión de un sector y hablando de un sector reticular, ¿no? Esa red reticular que se hace evidente con ese método eh, debe ser, después lo que sirve es un método de visualización para un tratamiento. Eh, Prefiero utilizar para esa visualización, digamos, mejor visualización de ese campo, eh, una luz tipo LED como un transiluminador que una realidad virtual. Y esto sí ya va específicamente a la técnica de tratamiento. Cuando uno hace escleroterapia superficial de vasos
telangiectásicos y reticulares tienen que tener ciertos reparos en la técnica. En el caso de la realidad virtual, no permite, a mi criterio, una correcta colocación de las manos, que son las que hacen definitivamente el tratamiento. Sirve como una buena visualización, pero al momento de hacer la técnica específica de la escleroterapia, no tiene la posibilidad, que sí lo tiene, por ejemplo, un transiluminador, de poder generar una cierta tensión en la piel. Es una cuestión técnica, pero que sí hace a el tratamiento de la esclerosis de vasos pequeños, y que con la realidad virtual, a mi criterio, solamente para una visualización. Sí, quizás para canalización, la realidad virtual llega a la flebología a lo mismo que la transiluminación a través de la cirugía intervencionista y las canalizaciones, las punciones. Pero para la técnica de escleroterapia, que si bien es una punción, no es lo mismo que colocar un catéter o colocar algún otro elemento. La técnica de escleroterapia tiene otra forma de hacerse que con la realidad virtual no se logra. Solo para visualización, no la utilizaría para tratamiento. Bien. Yendo nuevamente al tratamiento, y si nadie del chat tiene alguna pregunta, me gustaría que nos cuente un poquito qué tipo de polidocanol usa y en qué concentración para, por ejemplo, las varices tipo 1, o sea, las telangiectasias, si usa lo mismo o ya un poco mayor de concentración para las vénulas o varices reticulares. Varices reticulares y telangiectasias, estadio C1. En general, se maneja una concentración de polidocanol al 0,5%, y esto también en la escuela de flebología donde damos clases, lo recomendamos. El polidocanol al 0,5%. En mi caso particular lo hago en forma de burbujas, de microespuma. Para la persona que se inicia en el La tratamiento de técnica de Orbach. En mi caso saco directamente de la ampolla. Yo utilizo ampollas, no utilizo un frasco ampolla donde extraigo, sino que puedo hacer en la ampolla la espuma, directamente inyectando aire sobre la ampolla o aspirando una porción de aire y contenido, y eso me genera la espuma directamente en la jeringa. Cuando hago esto, y lo hago sobre telangiectasias, con mucho cuidado, y si son personas que van a iniciar en el tratamiento de escleroterapia, directamente iniciar por escleroterapia líquida. Yo utilizo prácticamente el 90% de los casos polidocanol. Si hay alguna telangiectasia de cara interna de rodilla, en la parte de unión entre la pierna y el muslo, se puede utilizar glicerina crómica. Esta sí, obviamente, como no hace espuma, en forma líquida y a muy baja presión de inyección, porque son zonas con tendencia a los shunt arteriovenosos y puede generar esa zona la posibilidad de una úlcera posterior a la aplicación. Así que escleroterapia líquida en esas varices muy pequeñas, finitas y rojas, y a partir de ahí uno ya puede hacer escleroterapia líquida con polidocanol al 0,5% o en microespuma. Pasando a reticulares de mayor calibre, y alguna troncular que no sean, obviamente, no estamos hablando todavía de venas tronculares grandes como safenas, se puede ir al 1% en espuma, y llegando a venas de mayor calibre, polidocanol al 3%. En venas afenas y grandes perforantes, prácticamente polidocanol al 3%, siempre. Exacto, exacto. ¿Láser usa, doctor, para telangiectasias? Uso para telangiectasias, principalmente estas rojas, radiofrecuencia superficial. He usado láser también, el láser 1470 de neodimio, creo que es uno de los que mejor trata este tipo de vasos superficiales, buscando siempre
digamos, la zona donde hay estas varices de color más rojizo, porque estas sí, y son las que tienen que tener, digamos, mayor cuidado, son las que probablemente puedan tener por debajo una unión arteriovenosa, un shunt, una fístula, y eso sí generar una escara post-escleroterapia. Hay una frase que dijo que me parece importante resaltar, doctor. Cuando hago la inyección, la hago con líquido solamente, o sea, no utilizo la técnica AirBlock y lo hago a baja presión. Sí, Eso me interesa exactamente. que resalte. ¿Por qué lo Exactamente. hace a baja presión? Uno puede lograr la inyección, controlar la presión de la inyección de dos maneras. La primera es la fuerza que imprime la mano sobre el émbolo. Eso obviamente que va con la técnica de cada uno. Uno podrá utilizar, en mi caso, casi que uso el dedo meñique, según la forma que yo coloco la mano para empujar el émbolo, con lo cual imprimo no demasiada fuerza. Y la otra forma de controlar la presión de inyección es la jeringa y aguja. La jeringa, cuando uno aumenta digamos, el tamaño de la jeringa, por ejemplo, pasa de una jeringa de 1 centímetro cúbico a la de 3, está aumentando no solo el diámetro de la jeringa, sino disminuyendo la presión con la que va a salir. Con lo cual, en varices pequeñas, muy finitas, por ejemplo, estas rojas, puede colocar una aguja de 27G o 30G, una jeringa de 3 centímetros cúbicos e inyectar a baja presión. Eso va a, a generar que la salida del líquido esclerosante no sea con tanta presión, porque esa presión, estamos hablando de vasos a veces de menos de 1 milímetro, puede generar la rotura del vaso, la salida del líquido esclerosante y sangre y el posterior hematoma. Si no hay un shunt, digamos, uno no debería tenerle, sí, cuidado, pero no miedo. Es raro que eso genere una úlcera. Yo particularmente creo que las úlceras post-escleroterapia son prácticamente todas debidas a un shunt arteriovenoso y no a la extravasación de líquido. Está descrito que la extravasación de líquido genera úlceras, pero después de tanto tiempo de hacer, y colegas que también hacemos permanentemente este tratamiento, si uno hiciera eso, veríamos úlceras todos los días, ¿no? Y afortunadamente eso no ocurre. Son muy Con lo pocas. cual, sí, con lo cual está más asociado a un shunt que a una extravasación. Ahora, si uno está inyectando al 2% sobre un vaso pequeño y pone a toda una jeringa a toda presión, seguramente va a generar una escara, pero haciendo, digamos, una técnica cuidada, en la cual la presión del dedo sobre el émbolo es una presión medida y uno ve el desplazamiento de la columna de sangre a través del ingreso del esclerosante, ya sea en forma líquida o de burbuja, es la mejor manera de saber que está haciendo bien la técnica, ¿no? Controlando la presión, ya sea con la aguja o con las manos. Eso es práctica y es lo que uno debe generar para tener éxito después en los tratamientos, sin generar complicaciones o efectos no deseados. Si bien el hematoma es algo que uno tiene que decir al paciente que puede ocurrir, tampoco llenarlo de hematomas ni de, digamos, puntos de inyección en todos los lugares donde uno va a hacer la aplicación, porque no va a volver más el paciente, no va a tener resultado de tratamiento. Exacto. ¿Hay algún signo de sospecha de que cuando hicimos la inyección nos hayamos Sí, encontrado con un shunt? ¿Hay sí, algún? el signo de alarma cuando uno puede verse, en algunos casos, a veces lamentablemente no se ve, pero otras sí. Y en cualquiera de los casos, una recomendación particular y que nos han dado nuestros maestros por años de la escleroterapia es que cuando uno está haciendo la aplicación y la inyección y nota la extravasación de líquido, la primera medida que puede hacer, una medida rápida y sencilla, es que puede, sobre ese abón que se ha formado de extravasación, hacer una micropunción con la misma aguja que ha estado inyectando. Varias punciones sobre el abón, ¿no? Y si uno tiene
una extravasación ya de donde probablemente haya un shunt arteriovenoso, nota inmediatamente un blanqueamiento de la zona, es un blanqueamiento circular, y el paciente siente un dolor intenso, diferente al Y el dolor que puede flebólogo sentir en la... también. Y el Sí, flebólogo sí, también, porque se y asusta. la parálisis cardíaca del Del operador. flebólogo. Pero sí, se pone blanco ese sector del paciente y el operador también. Pero lamentablemente cuando pasa eso es muy difícil de controlar. Yo lo he hablado hasta con dermatólogos, muy excelentes dermatólogos. Es difícil cuando ya sucede. Obviamente, parece una frase Esperar. de perogrullo, pero tratar de evitarlo es lo principal. Pero cuando se hace mucha geoterapia, muchos pacientes, en algún momento puede ocurrir y son, digamos, shunts que son prácticamente inadvertidos, excepto que uno haga ecodoppler de alta resolución con alguno de los transductores que existen ahora que ven, digamos, casi la microcirculación, uno podría verlo, si no, prácticamente no hay manera. Lo otro es sí saber que hay zonas que son particularmente sensibles a esto y que son zonas de shunt, pero en realidad estas micro shunt puede haber prácticamente en cualquier lado. Con lo cual es tratar de tener, y si eso ocurre, bueno, inyección de algún corticoide que uno pueda tener en la zona, pero es más que nada para ya limitar el daño y frenar. En algún momento la usé, una pomada de nitroglicerina puede ayudar en forma tópica. Hay una marca que tiene nitroglicerina en pomada, si uno la puede tener ahí, es una forma, pero ya les diría que es más para limitar el daño que para evitarlo. En el caso de la extravasación, sí, evitamos que quizás haya pigmentación o mayor distribución. Si bien le vamos a generar un pequeño hematoma, le vamos a evitar que, y después le podemos dar una crema con heparina, podemos evitar que esa extravasación sí genere alguna posterior pigmentación. Así que haciendo unas punciones sobre la zona inyectada es la práctica más recomendada. Se puede indicar alguna crema con corticoide tópico también, posterior, y alguna crema con heparinoide también. Eso lo pueden combinar y eso el paciente, con eso en general uno se evita la gran mayoría de los problemas posteriores a la inyección. Bien, en el chat nos están haciendo la pregunta de cómo realiza las curaciones de las úlceras. Bien, en el caso de úlceras de miembros inferiores, como les había comentado, en general, y es lo recomendado por la evidencia clínica, es que lo que mejor funciona en úlceras de miembros inferiores es el vendaje multicapa. La, digamos, curación tiene que tener dos pilares fundamentales, o unos de los pilares fundamentales: el tratamiento específico del lecho, el tratamiento del borde de la herida, una crema de barrera en el exterior de la herida. Si hablamos específicamente, no me voy a salir, yo trato otras heridas, pero no me voy a salir de la úlcera venosa. Estimamos que es una herida de cara interna, de pierna, tercio medio inferior de la pierna, si bien hay diferentes, pero esa sería la clásica. Heridas muy secretantes, entonces buscar una protección de la piel es algo fundamental, de la piel periférica. Eso se logra con una crema de barrera, desde un óxido de zinc hasta ya, digamos, algún ácido graso hiperoxigenado que puede servir para el exterior de la piel. Posterior a eso, la cobertura con apósitos secundarios. Lo que uno usa en el lecho, eso sí es lo más variable y es como, digamos, el secreto del tratamiento del lecho. Les decía hoy más temprano, el tratamiento del lecho de la fase inflamatoria infecciosa es fundamental para avanzar y después a partir de ahí uno puede regular entre el exudado excesivo, tratando de absorber, se pueden usar alginatos o alguna espuma como hidropolímeros, y en el caso de que la herida sea más bien una escara seca, con poca secreción, lo que uno tiene que hacer es sobrehidratar. Ahí se puede usar desde algún parche hidrocoloide o algún hidrocoloide en pasta o algún hidrogel en la zona para generar mayor hidratación y sobrehidratación de la herida y que la herida pueda eliminar esos restos necróticos y desfacelo y contaminación que tiene.
Así que variar entre el exudado de la herida, los vendajes y la protección de la piel periférica, sin dejar de lado, en el caso de digamos, de las úlceras, el tratamiento específico de la enfermedad cuando se puede hacer, es decir, un tratamiento safeno perforante y el vendaje, no olvidarse de eso. ¿Y kinesiología, doctor? ¿Les hace hacer kinesiología, drenaje linfático? ¿Qué otra cosa le hace hacer? Sí, en kinesiología, además del drenaje linfático más conocido, lo que funciona muy bien, y en el caso que se puede hacer, yo con pacientes que pueden acceder a ello lo hago, es la recuperación de la bomba sóleo-gemelar, la bomba muscular de la pierna. Si es un paciente que tiene mucho tiempo de evolución, lo que sabrán que existe a nivel de la parte inferior de la pierna es la anquilosis tibio-astragalina. Esa anquilosis es un endurecimiento de la articulación tibio-astragalina que no permite la correcta dorsiflexión del pie, y eso es lo que genera la atrofia muscular y la paralización directamente de todo ese complejo osteomuscular. Es lo que hay que recuperar, fundamental. Eso lo hemos aprendido a lo largo de los años. Kinesiólogos especializados en esto lo hacen siempre que se pueda y funciona de una manera excelente. En combinación también con todo lo otro, pero la recuperación de esa bomba muscular logra excelentes resultados, es un gran tratamiento y siempre que se pueda hacer es recomendable. Si es Pero ¿y posible, cómo pide a la kinesióloga, doctor, eso? Drenaje linfático y cómo pide qué. a ver, en mi caso es, si es una kinesióloga que solamente está, digamos, dedicada a hacer drenaje linfático y que tiene cierto conocimiento de la enfermedad venosa, indico el drenaje linfático a esa profesional. Pero si yo sé que es que digamos uno ya con largo del tiempo tiene cierto contacto con profesionales específicos, hay kinesiólogas que saben de recuperación de la bomba muscular y directamente lo que pido es eso, tratamiento de la bomba sóleo-gemelar, recuperación del sistema tibio-astragalino. Y eso es, cuando uno lo solicita de esa manera, la forma en que se trata al paciente. Le diría que tiene que ser alguien que sepa hacerlo porque a veces lo hacemos con pacientes con úlcera abierta, con vendaje multicapa y el profesional, el kinesiólogo o kinesióloga que haga eso, tiene que conocer un poco, no asustarse directamente por la cantidad de vendajes ni por la úlcera, es decir, tienen que ser también profesionales que tengan cierto conocimiento, ¿no? Otros quizás no se animan ni siquiera a tocarlo al paciente. Estos colegas directamente saben cómo hacerlo, así que buscar alguno que sepa hacer este tipo de tratamientos y sería lo ideal. Es un método muy recomendable de combinar con todos los que estuvimos hablando nosotros y que no son específicamente médicos, ¿no? Exacto. Sí, perfecto. Ahí preguntan, ¿cuándo se indica la flebectomía? Perfecto. La flebectomía ambulatoria continúa siendo todavía un método de tratamiento. Ese tratamiento está indicado siempre que uno pueda hacerlo en un consultorio y con las medidas de seguridad adecuadas. Es decir, hay métodos que todavía, inclusive la cirugía de vena safena sigue vigente. Es decir, yo particularmente una flebectomía no la realizo excepto que el trayecto, y estamos hablando de trayectos varicosos superficiales, ¿no? Una flebectomía ambulatoria, excepto que el trayecto varicoso sea muy grande, es decir, varices muy protruyentes, muy flexuosas y que me van a significar quizás posteriormente un trombo muy grande, que de todas maneras igual eso se drena, pero excepto que la varice tenga un gran calibre, sea muy protruyente y, digamos, muy flexuosa, ¿no? Que tenga muchas irregularidades, porque eso me representa hacia la parte interna una dilatación muy grande que cuando uno hace una esclerosis de eso, lo que tiene
que hacer después es un gran drenaje. Lo que sí he hecho, o hago en muchos casos, es hacer una, digamos, es un método combinado, aplicación de esclerosis y después la posterior flebectomía, ¿no? Primero En- escleroso, el sector, y después ese sector se hace una microcirugía de ese sector, una flebectomía. Eso sería una flebectomía combinada, ¿no? Primero inyección, se reduce el calibre y después se extrae. Trayectos cortos, algo que uno puede hacer. ¿No le, Eso lo utilizo mucho. no le deja manchas, doctor? No, 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 no. Al contrario, uno drena y saca el trayecto. Se retira todo, no queda absolutamente manchas. Ah, perfecto. Y con anestesia local, por supuesto, la Para flebectomía. hacer la flebectomía, sí. Esto es en dos tiempos, obviamente, ¿no? Luego de la inyección, uno espera la esclerosis entre los 14 y los 21 días, que es cuando se produce, y ahí es cuando se puede hacer la fleboextracción, la flebectomía. Sí. Y después le deja con un vendaje compresivo por 24 horas. En el caso de la flebectomía, sí, más de 24 horas. A ver, no un vendaje compresivo elástico, eso sí lo recalco, creo que lo mencioné hoy. No es de buena práctica indicar un vendaje compresivo todo el día. Vendaje compresivo, excepto que uno utilice, yo a veces lo utilizo, vendas elásticas adhesivas. Si las tienen en cuenta y las conocen, la venda elástica adhesiva, tipo Coban o Coban, sí se puede dejar en el paciente cuando puedo utilizarla, lo hago. En ese caso sí, y en el caso, por ejemplo, de un tratamiento de flebectomía o un tratamiento de vena safena, ese vendaje lo puedo dejar hasta una semana. Pero en el caso de vendaje elástico clásico, a la noche siempre se retira. Y posescleroterapia, doctor, de las telangiectasias, le deja también con vendaje. Vendaje por un par de horas. ¿Cuánto? ¿Sí? 2 horas. Si el paciente se hace 4, 6 horas máximo, no más de eso. Si el paciente al otro día tiene alguna actividad en la que puede utilizar el vendaje elástico por más tiempo, ese tiempo, pero no mucho, 4 a 6 horas. Perfecto. Y las medias terapéuticas, ¿indica siempre tipo panty en las mujeres? No, No. al contrario, indico siempre 3/4, Ajá. porque el trabajo venoso está en la bomba muscular de la pierna. Entonces, excepto que la paciente tenga muchísimas varices o por una cuestión de preferencia, por ejemplo, las mujeres en general de mayor edad prefieren las panties, a pesar de que sean más difíciles de colocar, se sienten más seguras. Alguna embarazada con alguna también, pero si no, en general, la gran mayoría de indicación en mi caso, además es para que la usen, si no la paciente no usa la media, media 3/4. Eso funciona perfectamente bien y maneja la bomba muscular que está en la pierna y con eso se tiene un gran resultado y además un uso más continuado. Si no, la paciente se tiene que poner y sacar la media, algunas se van al trabajo. La verdad que eso le resulta mucho más cómodo, ¿no? En el Así que hombre indico también. así. En el En el hombre hombre también. también, sí, también. Quizás por el tipo de calzado y la ropa que usa, el hombre es mucho más fácil porque para nosotros es como una media de vestir, pero en la mujer, 3/4 es casi la medida que más utilizo e indico. Perfecto. Hay una pregunta más. A ver, otra dice, en caso de úlcera varicosa con superficie costrosa, mielesérica, seca, ¿recomienda la exéresis quirúrgica o no? Bien, excelente. Em, la toilette quirúrgica, la limpieza quirúrgica en este tipo de heridas está al principio siempre indicada. Lo que uno tiene que definir es cuánto va a retirar de tejido y en qué ámbito lo va a hacer. Es decir, un ejemplo, uno puede
tener este tipo de herida con mucho resto necrótico, mucho resto de contaminación, puede hacer una toilette quirúrgica y a continuación, esto hablando en quirófano, ¿no? A continuación, por ejemplo, colocar un sistema de BAC. Vamos a seguir un poco de lo que estuvimos hablando de lo clásico. Esto es un método adyuvante, pero es para simplemente ejemplificar la pregunta que han hecho. En ese caso, en el caso que uno haya ido a quirófano, hecho una toilette quirúrgica y sacado gran cantidad de tejido, dejado un buen lecho granulante y sangrante, colocado un BAC, eso, por un lado, permite la mayor remoción de tejido, pero teniendo en cuenta que el paciente pueda hacer el procedimiento en todo sentido, ¿no? Desde el sentido clínico hasta el sentido económico, y que el paciente pueda tolerarlo. Y si no, la otra alternativa, hacer una exéresis más acotada, más abreviada, una toilette quirúrgica, pero digamos, en consultorio, quizás no removiendo con la misma cantidad que uno removería en quirófano, pero también con menos dolor del paciente, algo que se puede hacer, digamos, con algún gel anestésico o nada prácticamente. Y en ese caso de la limpieza quirúrgica, después, y algo que casi siempre uno encuentra como una falla, es que no se siguen los cuidados adecuados de tratamiento y, digamos, vendaje de esa herida para que después la herida no vuelva a contaminarse. ¿Qué quiero decir con esto? Heridas posteriores a toilette quirúrgicas, si no son tratadas correctamente, se contaminan y perpetúan este biofilm y esta contaminación, y después la herida de tener un color rojo, granulante, inmediatamente después del tratamiento, a los 4 o 5 días vuelve a tener un aspecto de contaminación. Posterior a todo tratamiento, ya sea toilette quirúrgica de consultorio o toilette quirúrgica de quirófano, el cuidado posterior es el fundamental. La toilette quirúrgica mecánica, en las úlceras, se tiene que hacer a veces en varias ocasiones, no es un solo tratamiento, sino en forma repetida, pero con el cuidado posterior, que es casi lo mismo de fundamental que el propio tratamiento de toilette quirúrgica. El cuidado posterior, eso lo recalco como algo fundamental. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Creo que le hicimos demasiadas preguntas. No, por favor, es un gusto. Hermosa clase, doctor, muy clara. Agradezco. Entendimos perfecto. No sé, ¿alguien que quiera preguntar algo más? Bueno. ¿Lo podemos liberar entonces al doctor Almeida? Muchísimas gracias, doctor. Por favor, fue un gusto. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima. Un Muy gusto, hasta linda la próxima. clase. Un gusto. Te agradezco, doctora. Un gusto. Que sigan bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. ¿Les gustó la clase? ¿Alguien que quiera opinar, preguntar algo? Lucrecia, Jackie. A ver. Algunos ya se nos fueron, inclusive. Sí. Julia. Mariel. Muy bueno, muy claro el doctor. Excelente. ¿Te gustó? Muy linda clase, Mariela, ¿viste? Sí. Sí, muy buena, excelente. Después de los tratamientos, también lo acompañan, porque hay muchos pacientes que tienen su exceso de peso, ¿no? De algún tratamiento en forma interdisciplinaria, digamos, con la parte de nutricionista, la parte también de que el paciente pueda realizar sus caminatas, en fin, de ese acompañamiento también para un mejor resultado en el tratamiento que tiene que ver con toda la parte de las varices, ¿no? Exactamente. Lo que sucede aquí es que nosotros por ahí dejamos un poquito esto como
como que ya todos sabemos, pero estas medidas higiénico-dietéticas son tremendamente importantes. Si el paciente está muy excedido de peso, tiene que comenzar a hacer una dieta porque si no, no va a mejorar su cuadro de insuficiencia. También es muy cierto, y ustedes, y capaz que tampoco nunca lo hablamos, que la mayoría de estos pacientes tienen problemas en los pies. Muchos de estos pacientes tienen, por ejemplo, pie plano, y no hablemos de las micosis ungueales, sobre todo aquellos pacientes que tienen insuficiencia venosa severa o hasta úlceras de años, ustedes van a encontrar todo ese complejo. Pie plano, obesidad, onicomicosis, de todo eso nos tenemos que encargar. Inclusive también si son pacientes añosos, como bien dijo el doctor hoy, que a partir de la tercera edad es que empiezan a manifestarse de forma severa esta insuficiencia, empiezan también a haber problemas de pérdida de los ejes de las grandes articulaciones, sobre todo de la rodilla, o por artrosis o artritis o alguna colagenopatía. No digo que el flebólogo se tenga que encargar de eso, pero sí recomendar a la paciente que a su vez vea a algún especialista en relación a todo eso que estamos viendo. No vamos a ser podólogos, pero lo vamos a mandar a un buen podólogo. No vamos a modificar totalmente su nutrición, pero sí le tenemos que recomendar fervientemente que se ponga en manos de un nutricionista. Eso está entre la primera y la tercera consulta, cuando uno empieza a tener un poquito más de confianza con el paciente. Porque tampoco podemos decirle todo de golpe en la primera consulta, sobre todo si hablamos de obesidad, porque es probable que ese paciente no vuelva. Yo fui por las varices y me dijo gorda. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy criteriosos, y cuando uno va tomando confianza, empezar a ajustar las tuercas, a exigirle un poquito más. Estamos haciendo esto, vamos muy bien, estás tomando tu flebotónico, ya te hiciste kinesio. Sería lindo que te acerques también a un nutricionista. Y vamos a encargarnos también de ese piecito que está un poquito descuidado. Te doy el número de un podólogo o te recomiendo algún podólogo y ya lo mandamos también para ahí. Otro detalle que es muy importante y que nos cae casi siempre a nosotros y a veces no tenemos absolutamente nada que ver, son los dolores de miembro inferior que están relacionados o con lumbociatalgias o lumbalgias, hernias de disco, cuarta, quinta, primera sacra. No nos queda otra que recomendarle un buen traumatólogo o algún neurocirujano que haga columna. No podemos decirle a ese paciente que porque tiene una telangiectasia le vamos a hacer escleroterapia y se le va a salir el dolor de una hernia de disco. Nosotros le tenemos que decir, sí, usted tiene varices tipo 1, tipo 2, está en estadio C1, C2, pero lo más importante en este momento es que está teniendo un problema en su columna y el dolor que tiene es irradiado. Yo tengo que intervenir en sus varices, pero primero tiene que solucionar este inconveniente. Eso es muy frecuente que nos llegue. Y generalmente en la parte externa de la pierna. Sí. Siempre que duele la El paciente se queja de que le duele la parte externa la parte posterior del muslo y la externa de la pierna. El dorso del pie y los últimos 2 deditos o planta del pie. Hay algunas inclusive maniobras semiológicas que nos van a ayudar a nosotros a definir precisamente si es un problema de hernias de disco o si puede estar teniendo algún otro inconveniente. También pasan con pacientes operados de rodilla. Tienen hecha una artroscopía hace 3, 4 meses y todavía no pasa su efecto inflamatorio. Y a veces vienen con muchísimo edema. Y ese mismo edema genera telangiectasias en la cara interna de esa rodilla recién operada. Entonces el traumatólogo aprovecha y nos manda, te debe estar doliendo por las varices que tenés. Anda al flebólogo. Bueno, ahí lo podemos ayudar un poquito a nuestro colega asociando a la analgesia que seguramente él le dio
un drenaje linfático de nuestras kinesiólogas de cabecera. Y por el momento les sugeriría que hasta pasado los 6, 8 meses no hagan escleroterapia porque se lo van a comprar al paciente. Ustedes van a tratar la escleroterapia de esa rodilla y va a seguir inflamado un buen tiempo, a veces 6 meses, y entonces, La tuya. y ya ahí es culpa nuestra, es porque le hicimos nosotros la escleroterapia. Eso es muy frecuente de ver en la consulta. Me gustó lo que dijo el doctor también de qué pedirle al kinesiólogo de la Exacto, rehabilitación exacto. sóleo-gemelar, ¿vieron? Sóleo gemelar y de la articulación astrágalo-calcánea también es muy importante. Los pacientes a veces terminan hasta con un pie equino cuando tienen muchos años de úlceras que comprometen esa zona de la articulación. Hay preguntas, Julia. Julia. Julia pregunta, ¿hasta qué etapa hacemos tratamientos fármacos? Depende de qué, si el paciente tiene solamente varices o si el paciente tiene úlceras o una insuficiencia global instalada. El tratamiento es permanente. Yo siempre suelo decirle a los pacientes que tienen que interpretar, porque es muy fácil que el paciente flebológico abandone, no tenga buena adherencia a la medicación farmacológica. Vienen contentos y le dicen, ya me tomé toda la caja, y creen que con eso vamos a estar curados. Una paciente joven, como decís vos acá, Julia, que es lo que vemos más frecuentemente, si ya tiene instalado un estadio C1 de la patología, es una paciente que donde deje de tomar esa medicación va a volver a su hipertensión venosa. Entonces, es conveniente que esté siempre acompañada. Y en el caso de que no esté acompañado por tratamientos fármacos, al menos por kinesioterapia. Exacto. Pero debería, para la Organización Mundial de la Salud, un paciente asintomático con telangiectasias ya es un paciente al que se le debe dar tratamiento flebotrópico permanentemente para mantener la presión venosa de los miembros inferiores lo más cercana a lo normal. En la mujer, sobre todo, mantener la presión venosa en una paciente en edad fértil es a veces difícil, sobre todo ahora en donde hay tantos trastornos de los ciclos ginecológicos en las mujeres, porque trabajan, estudian, viven sometidas al estrés. Entonces la mayoría tiene alteraciones del ciclo. Muchas de ellas están medicadas y parte de esa medicación genera una hipertensión venosa de los miembros inferiores. La constipación en las mujeres que trabajan mucho tiempo fuera de su casa también genera hipertensión venosa de los miembros inferiores. Los embarazos, el sedentarismo, trabajos de pacientes que están mucho tiempo paradas, como las maestras o las que trabajan en bancos, van a tener a la larga un aumento crónico de la presión venosa de los miembros inferiores. Todas ellas meritan tratamiento flebotrópico, les diría que permanentemente. Y si no lo toleran, no les gusta, no hay adherencia, pues las mandamos al kinesiólogo y que hagan una rutina de kinesioterapia, porque si no van a tener manifestaciones de esa enfermedad y se va a ir tornando severa. La elastocompresión también. Y la elastocompresión, que ¿Medias o veces? para los que trabajamos, sobre todo los que somos médicos, bueno, los que ya me conocen saben que siempre los estoy hinchando con que comprate una media flebológica, una media no se le niega a nadie. Ahora vienen muy lindas, un 3/4, vienen hasta trama de verano, trama de invierno, trama deportiva. Es verdad que no la conseguimos frecuentemente en esta provincia, pero si vamos a capital, vamos a tener, y ahora con nuestro acceso a Mercado Libre, ustedes tienen una buena salida. Para los que trabajamos, medias flebológicas siempre, cuando solamente es de prevención, compresión terapéutica, no tienen ni que acordarse de cuál es la compresión terapéutica, ustedes piden así y ya les entregan unas medias de 20 milímetros de mercurio.
Y en lo posible también para las que hacen cirugía, que estoy viendo algunas aquí como Jackie y como Lucrecia, por favor no olvidarse de usar los suecos porque protegemos a nuestras articulaciones con estos suecos de quirófano. O sea, la ropa profesional preventiva hay que respetarla. Tenemos que empezar a cuidarnos. La ergonomía del trabajador es tan importante como la salud de nuestros pacientes. ¿Sí? Y otra cosa, siempre al paciente, porque piden medias de descanso. Las de descanso no sirven, terapéuticas tienen que ser. No vale comprar en mercerías, No, tiene que comprarse es- en científicas. En científica, porque siempre compran de descanso. Esa díganle siempre que no sirve, ¿eh? Terapéuticas tienen que ser las medias. El descanso no supera los 8, máximo 12 milímetros de mercurio. Eso sirve para una chiquita de 17 años. ¿Alguna Buen otra? día, doctoras. ¿Cómo les va? Qué placer esta clase con ustedes. Una hermosura. Es todo práctico. Muchas gracias desde ya. Una consulta constante en las mujeres y las jóvenes con más razón. El deporte. Recién decía la doctora Cristina, quieren iniciar el deporte al día siguiente de que uno le hace una cirugía, una escleroterapia o le indica reposo y ellas quieren ir al gimnasio, quieren levantar pesas, hacer steps. Cuesta mucho que entiendan por ahí. Es difícil mantenerlas ¿Qué dicen quietas. ustedes? ¿Cómo? Bueno, es difícil mantenerlas quietas. A mí me ha pasado Sí. hasta de profesoras de gimnasia que vienen a hacerse la esclero y se van de hacerse la esclero a seguir con una clase de gimnasia para sus chicas. Lamentablemente, nosotros no podemos decir al paciente que no tiene que hacer ejercicio, sino todo lo contrario. Exacto. Ahora, cuando estamos haciendo escleroterapia, lo que podemos hacer es tener en cuenta el grupo etario. Porque si vamos a hacer escleroterapia de una paciente joven, como decía hoy Julia, que es la que más vemos entre los 25 y 35 años, esa paciente probablemente a las 48 horas, si le hicimos un viernes la escleroterapia, el lunes no va a tener inconveniente en comenzar a hacer su gimnasia, dependiendo de cuál fuera la gimnasia. Por ejemplo, cualquier cosa aeróbica la puede hacer. Si quiere hacer complemento y pesado y tiene una genética importante, yo ya le diría que se vaya retirando de esto porque no es el ejercicio adecuado para ella. Levantar grandes pesos haciendo complemento en paciente con antecedentes que nos están diciendo que va a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida de forma más importante, es preferible que vaya buscando otro tipo de deportes. Pero si es su trabajo, bueno, vamos a tener que ayudarla con flebotónicos quizás en dosis más cercanas, con soporte kinésico, y nosotros le haremos una escleroterapia y le diremos que al menos respete unas 48 horas. En el caso de las pacientes perimenopáusicas, donde ya empezamos a tener un descenso del estrógeno, ahí tenemos que tener cuidado, gente, porque estas pacientes suelen tener mucha fragilidad capilar. Y nosotros vivimos encima en una zona en donde el déficit de minerales, de magnesio, de fósforos está bastante a la orden del día porque no somos de comer mucho pescado. Eventualmente un pescado de río cuando se levanta la veda, pero no los pescados de mar. Entonces vivimos con esos déficits y la fragilidad capilar está a la orden del día. En ese caso, a esas pacientes es preferible recomendarle que al menos unos 7 días se mantengan alejadas del gimnasio, porque cualquier golpecito les va a hacer un hematoma mucho más importante. O también lo que podemos hacer es escleroterapia y ya medicación para esa fragilidad capilar, en donde los polivitamínicos con magnesio, con calcio, que fortalecen la pared del tono venoso, nos ayudan. Un tratamiento de más o menos 2 meses que también puede ser muy bueno para que nosotros tengamos mejor resultado en la escleroterapia. Vale decir, menos moretones. Hay algo que yo les quería decir que es lo único que me hizo un poquitito de ruido de lo que dijo el doctor Almeida,
que a él no le deja mancha el polidocanol. Si alguno de ustedes tiene experiencia con el polidocanol, ¿a ustedes no les ha quedado manchas aún con el 0,25? Le entendí que dijo cuando hace Sí. para la microcirugía después en una sola sesión. Ah, puede ser que sea para eso, pero me llama la atención porque hace ecoesclero de reticulares importantes y ustedes saben que cuando la venita empieza a perder prácticamente esa pared y ya no hay plano de clivaje entre la piel y la vena, vieron que a veces es tan transparente la piel que parece que ya la vena está afuera. Ustedes hacen esclero ahí. Y a mí al menos me queda una mancha que después no sé cómo Sí. mirarla a la paciente y le digo, Sí. ya se va a ir, pero yo la sigo viendo a la paciente y no veo que se vaya. Queda A muy veces bien. tarda 1 año y medio y no Sí, hay, discúlpenme, pero el cremas con heparina o cremas despigmentantes como con ácido cógico, a mí en particular no me han dado mucho resultado. Por eso es que les digo que me hizo un poquito de ruido y cuando yo veo estas varices que aunque sean reticulares, están saculadas, están agolfadas, la paciente ya es posmenopáusica lejana, tiene la piel que es como un papelito de cigarrillo, yo prefiero una flebectasia, que no se la niego a una flebectomía con microcirugía, si quieren hasta con anestesia local o anestesia local y sedación, y después de 3 meses la piel me queda perfecta y no le dejé el manchón ahí que yo al menos lo sigo viendo y me da una sensación de culpa que me imagino que debe ser muy feo para las pacientes también. Claro. Lucre, yo las pacientes que son jóvenes, que hacen gimnasia, o sea, que salen a caminar y todo, le digo, el día que les hago la escleroterapia, no hagan porque la dejo vendada, obviamente. Claro. Otro Sí, día sí. sí pueden Exacto. hacer. Y hay Sí, sí, sí. pacientes que tengo que me dicen, igual voy a seguir haciendo pesas y bueno, vas a venir toda la vida. Vas a ser paciente mía toda la vida. Qué bueno eso, qué bueno. Yo, no, Sí, me dicen, voy a venir toda la vida, pero voy a seguir haciendo, claro. yo lo que les digo es que traten de respetar en los grandes grupos musculares como muslo, sobre todo región posterior que quieren tener tan firme, que no superen los 15 kilogramos y que más vale hagan muchas repeticiones y que traten de evitar las prensas, porque uno dice, sí, pero la prensa es más ergométrica, no tengo que hacer tanta fuerza a las articulaciones, pero yo no les quiero contar lo mucho que me da de comer a mí la prensa con las hemorroides en las mujeres. Así que, si quieren seguir haciendo todo eso, bueno, nosotros vamos a seguir teniendo pacientes, pero al menos hay que advertirles. Sí. Tal cual. Esa es nuestra misión. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Fue muy clara la clase del doctor, muy linda. Muy completa. Bueno, Sí. Así que El, perfecto. el control posterior a la parte quirúrgica o la esclero, con el ecodoppler, ¿cuánto tiempo espera para hacer un control? En realidad la pregunta es, ¿tiene que hacer un control posterior con ecodoppler? Y de ser así, ¿cuándo lo tiene que solicitar? a mí cuando es una cirugía convencional, es tanto el proceso inflamatorio y es tan difícil para los ecodoppleristas pedirlo, que nosotros a veces solemos decirle, bueno, a los 6 meses o a los 8 meses te vamos a hacer un eco de control. Obviamente, si fuimos nosotros los cirujanos, estamos sabiendo perfectamente qué es lo que sacamos, así que si el eco lo hacemos de control, es más que nada para ver en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una insuficiencia superficial y una leve insuficiencia de la femoral o de la válvula pre-unión safeno-femoral. Entonces, a los 6 meses queremos ver si eso se limitó, si eso disminuyó o desapareció, o si sigue persistiendo la insuficiencia femoral para saber o poplitea también para saber si la tenemos que medicar y qué tan fuerte medicar a la paciente y qué tanto soporte kinésico dejarle a la paciente. Pues si solamente es un procedimiento que es de sistema superficial y sin compromiso del profundo, es una paciente que no va a necesitar soporte permanente de kinesioterapia.
Lo vamos a hacer en el postoperatorio inmediato y probablemente esté resuelto. Salvo que, acá siempre hay un salvo que, esté asociada a celulitis de grado 3, 4, que ya es dolorosa, entonces esa paciente tiene que amigarse eternamente con un kinesiólogo, o salvo que a su vez tenga, como les dije anteriormente, una insuficiencia venosa profunda bastante instalada y que no haya mejorado para nada con nuestra resección quirúrgica. Esa paciente va a necesitar permanentemente, sobre todo en nuestra provincia, en verano. Yo siempre les digo ya, si querés descansar, descansa julio, agosto, septiembre. Y en adelante, seguí con kinesioterapia hasta que vuelvan a aparecer los fríos, porque si no, para los pacientes es muy difícil tener una calidad de vida. Y el otro problema que sí se nos presenta a los cirujanos que hacemos láser es que salvo que nosotros tengamos el ecodoppler, nos da un poquito de miedo pedir un ecodoppler temprano a el postoperatorio de estos pacientes, porque no todos los ecodoppleristas están entrenados a ver un postoperatorio de láser o de radiofrecuencia de esas venas. De hecho, yo recibí una paciente hace muy poco que se le hizo con realidad aumentada una safenectomía parva con ecoesclero guiada, con esta realidad aumentada, con un famosísimo flebólogo nuestro, que cuando viene la paciente acá, porque era correntina, su amiga le hace un ecodoppler y dice, pero vos tenés una trombosis tremenda de la safena, acostate y te la traigo a la doctora Mareco para que no te mueras. Y la señora lo único que tenía era una ecoesclero nuestra, que obviamente se le hinchó un poquito la pierna porque era una safena parva, en una paciente joven de 36 años, un poquito gordita, un susto de aquellos que fue generado por el desconocimiento de nuestra gente que maneja los ecógrafos. Claro, porque ven y ven la safena. Imaginaron, vieron toda una trombosis de la ecoesclera y encima veían todavía trayectos levemente permeables. Entonces decían, no, y está llegando casi a la puerta de la poplitea. Mucho cuidado, mucho cuidado. Asegurarse de que cuando mandamos a hacer el ecodoppler, si no conoce, al menos sea amigo y no le diga nada a la paciente, que nos diga a nosotros. Entonces nosotros nos comunicamos y decimos, no, mira, ya le hice esto, quédate tranquilo, es normal. O que sea un entendido en la materia, porque si no, nos pueden transformar a nuestro paciente en un gran enemigo. Que en el caso de que yo haga, por ejemplo, esta trombosis con láser o con eco, le va a ir a caer a la doctora Tabernero y va a decir, mira lo que me hizo la Marecos. O viceversa. Eso hay para tirar para arriba. Recorren, a ver. Eso los pasa a todos y nos pasa a todos ustedes también seguramente. Por eso les advierto, tengan cuidado con ese ecodoppler que pidan. Sepan a quién va a ir el paciente, traten de dirigirlo, porque si va a cualquier lado, van a venir con cualquier respuesta. ¿Algo más? Después, cuando quieran, ya tenemos que ver, de hablar de la parte práctica, los que quieren venir a empezar a hacer o más, o después, como ustedes quieran, ¿eh? Nos vamos comunicando por el chat y vamos viendo a ver cómo quieren hacer para ver el que quiera ver la parte práctica. Y sobre todo que no se nos amontonen todos al final. ¿Alguna otra? Un placer. Encantada, Lucre, cuando quieras. Gracias. El próximo módulo nos va a dar el doctor Pietrabalo, así que estén por favor, porque es una gran cosa la edad de él y la experiencia que tiene. Tenemos que aprovecharlo todavía. Aprovecharlo en vivo y sincrónico. Y sincrónico, exacto. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias por la paciencia, por la confianza. Sí. Esperamos verlos la próxima. Bien. Gracias. A ustedes. Gracias. Hasta luego. Luego. Gracias por todo.